USAL y del Programa Franco-Argentino de Abogacía. Entonces les doy la bienvenida a formar en nombre de la facultad a esta conferencia, en la cual vamos a tener el gusto, una vez más, de escuchar a la doctora Joana Faliero, que todos saben que es una gran experta en estos temas que vamos a conversar hoy por la tarde, que asimismo es profesora, por supuesto, de la casa, como de las otras instituciones también que ustedes ya tienen contacto con ella, tanto sea sus colegas como sus estudiantes, y asimismo les damos la bienvenida a representantes de distintas entidades que se han sumado a esta actividad, por ejemplo, del Colegio de Escribanos, asimismo del Gobierno de la Provincia de Misiones, diversas empresas también, y diversos estudios jurídicos. Así que bueno, en esta tarde vamos a disfrutar de la presentación de la doctora Joana Faliero. Les pedimos, por supuesto, que silencien quienes no los tienen, creo que ya está previamente silenciado, pero por las dudas para poder escucharla mejor a la doctora. Y cuando ella lo determine, entonces vamos a dar comienzo. Tiene la palabra la doctora Joana Faliero. Muchas gracias, Joana, por esta actividad. No, por favor, Martina, muchísimas gracias a vos siempre por tan generosa presentación y lo mismo también a la facultad por el espacio y también obviamente a vos por la organización del encuentro y como siempre por la calidez que tenés hacia conmigo y la admiración obviamente desde lo profesional que tengo hacia con vos. Así que bueno, damos inicio a esta charla sobre la actualización de la ley 25.326, la reforma que se viene realmente en puertas y próximamente de manera esperable en el presente año, de nuestra ley de protección de datos personales y particularmente lo que es el nuevo proyecto de reforma. Actualmente se ha publicado la primera versión en el caso de lo que es el anteproyecto de reforma a la ley de protección de datos personales, que vendría en el caso, ¿no? Obviamente a reemplazar la ley que nosotros tenemos, que en la actualidad ya obviamente pisa más de 22 años, y por lo tanto, bueno, desde ya es una ley que requiere una reforma, particularmente para ajustarse obviamente a los parámetros en materia protectoria y de forma actualizada. El gran problema no está tal vez simplemente posado en la idea o en la disyuntiva de la cuestión de si debemos o no debemos actualizar la normativa, lo que está fuera de discusión, sino justamente en la cuestión atinente a, de más allá de la necesidad de la reforma, en cómo llevar adelante esa reforma. Muchas veces yo señalo esta cuestión referida a cómo debemos llevar adelante una reforma y qué es lo que nosotros esperamos que una ley de protección de datos personales tenga en nuestro sistema jurídico y qué principios protectorios en materia de datos personales también queremos ver reflejados como sociedad, como titulares de los datos y como ciudadanos en esos cuerpos normativos. Entonces, este anteproyecto que ha sido publicado desde ya nos muestra un claro camino hacia dónde está orientada la norma, cuáles son los principios y vislumbra fuertemente también las fuentes de qué es lo que se tomó como referencia para la elaboración de dicho texto. Y esto nos da una visión o un panorama desde el punto de vista de la teleología de la norma, desde el punto de vista de la matriz ideológica de la misma y de lo que yo vengo a llamar muchas veces como los grandes ausentes de la propia norma, porque en este sentido a ese proyecto, a esa propuesta de reforma, hay que efectuarle un adecuado examen sobre qué pilares está sostenida esa nueva protección que se propone, qué características, qué conceptos tiene y particularmente los principales cambios, ¿no?, que nos propone este nuevo régimen regulatorio para ver realmente si en esencia es mejor que el anterior, si deberíamos haber conservado algunas cosas del régimen anterior y en su caso también integrarlas con los cambios nuevos a realizar y sobre todo evaluar de manera consciente de esta nueva redacción en materia protectoria, si realmente refleja todos los cambios, todas las cuestiones que nosotros nos proponemos, ¿no?, en ese futuro de la regulación en materia de protección de datos. Entonces, antes que nada, decir, bueno, ¿cuáles son los parámetros que nosotros hoy en día quisiéramos, por ejemplo, que queden, ¿no?, en el caso, que queden reflejados en esa nueva regulación? Nosotros pensamos que
la nueva regulación desde ya tiene que responder a lo que sucede hoy en día en materia de protección de datos personales, que refleje fielmente las consecuencias y los impactos que tienen las nuevas técnicas de procesamiento en materia de datos personales y también los nuevos principios y derechos que se han ido reconociendo en la materia de los datos personales. Asimismo, las situaciones particulares de regulación y los regímenes protectorios específicos en materia de datos que también deberían haber sido abrazados por esta regulación. Dado que es obviamente una oportunidad muy histórica la reforma de una ley de datos, simplemente, por lo menos tomando aquí el caso en Argentina del antecedente directo de proyectar que nuestra ley anterior de datos personales ha durado más de 2 décadas, entender que el paso que estamos realizando en la actualidad de cambiar la normativa va a tener un impacto inexorable sobre la temática del procesamiento de datos personales de aquí, y podemos hablar de la década venidera, más allá del plazo de adecuación que se le dé, por ejemplo, específicamente a los responsables de tratamiento a los efectos de adecuarse al marco normativo. En términos generales, cómo han adoptado los sistemas a los cuales, entre comillas, nos comparamos o tal vez aspiramos a integrar a nuestra regulación, el GDPR, o sea, el Reglamento de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, ha establecido, en su caso en el año 2016, a partir de los 2 años de la entrada de la sanción del mismo, su entrada en vigor. Por lo tanto, recién el 25 de mayo del 2018 los países debían haber estado adecuados para ese cambio normativo. Bueno, la otra pregunta es cómo lo hará una ley de protección de datos personales a nivel local, y este caso lo tenemos nosotros determinado actualmente en el anteproyecto, en la primera versión del anteproyecto, en un plazo de 1 año, es decir, se le va a dar 1 año la capacidad de adaptación a la norma sin perjuicio de que la misma entre en vigencia al momento de su publicación en el boletín oficial. Dicho esto, simplemente para posarnos en qué esperamos hoy de la protección de datos personales. En primer lugar, como ciudadanos, creo que lo primero que uno esperaría es que no solamente haya una proyección desde el punto de vista normativo local, o sea, una proyección que tuviera en cuenta lo mismo que prácticamente que tienen en cuenta todos los regímenes protectorios en materia de datos que nos llevan a una estructura bastante similar, que es la de tener un glosario terminológico en el cual allí se vuelquen aquellos vocablos que son más frecuentemente utilizados, ¿no?, en el ámbito de la protección de datos personales y que cuya relevancia merece tener una clarificación en cuanto a la definición dentro de los cuerpos normativos. Por otra parte, además del listado de definiciones que maneja nuestra norma, que justamente es un listado de definiciones que tienen después incidencia e impacto en lo que es el plexo regulatorio, particularmente cuando pasamos a la parte de más la regulación sustancial en materia de protección de datos, tenemos clarísimamente regulados, además de los principios, en relación a los principios, ciertas obligaciones que emergen como consecuencia de los principios en materia de protección de datos personales. Es clarísimo que para la industria del procesamiento, del tratamiento de datos personales, ya se han consensuado históricamente determinados principios que nosotros ya hemos visto cristalizados en nuestras normas más históricas en protección de datos personales. Tal es el caso de nuestra ley 25326 de protección de datos, que tiene, entre otros principios, el tema de la licitud, además de el principio de la información, el principio en materia de seguridad, de confidencialidad, del tratamiento de los datos de conformidad con las tipologías, las categorías de datos, o sea, hablando de tratamiento de datos personales y datos sensibles, qué régimen queda respecto de los datos sensibles, como así también la regulación del deber y derecho de confidencialidad o reserva que había mencionado, y también en relación a esto, qué se hace con las transferencias y con las sesiones internacionales en materia de datos personales. Eso, en términos generales, han sido también uno de los grandes, ¿no?, consensos de la industria y que han quedado cristalizados también en nuestro plexo regulatorio. Dicho esto y superada la etapa de los principios, se establecen los derechos de los titulares de los datos, y es en ese sentido que
también nuestra regulación histórica de la 25.326 establecía derechos que son los derechos que nosotros conocemos bajo el acrónimo de derechos ARCO: acceso, rectificación, confidencialidad y oposición. O sea, en términos generales, el derecho que nosotros tenemos de acceder a la información que tiene el responsable de tratamiento sobre nosotros, el de rectificar los datos que de manera errónea tenga el responsable de tratamiento sobre nosotros, el de oposición, o sea, oponernos a que el responsable de tratamiento realice un determinado tratamiento de datos personales, y de confidencialidad, de someter a la confidencialidad aquello que no debería encontrarse publicado, ¿sí? En términos generales, son desprendimientos del ejercicio de nuestra autodeterminación informativa, y en realidad, obviamente, además de esa expansión de esa autodeterminación informativa que se cristaliza fundamentalmente a través del ejercicio de un principio barra derecho, que no lo he mencionado antes porque quería reservarle un lugar especial, que es el tema del consentimiento, la importancia del consentimiento informado del titular del dato, que justamente es ese prerequisito fundamental y elemental al que han llegado todos en la industria de entender como prerequisito basal para el tratamiento y el procesamiento de datos personales. Las malas prácticas del mercado, las malas prácticas de la industria han llevado y arrastrado a la instalación de estas cuestiones de carácter abusivo, en las cuales se tiende a la prescindencia del consentimiento informado de los titulares de los datos, toda vez que es un requisito ineludible para el tratamiento. No podemos eludir, no podemos evadir la cuestión de requerir de manera previa ese consentimiento que tiene que tener por característica ser informado, ser expreso, ser inequívoco, ser específico, revocable, en relación obviamente y adecuado a la finalidad de tratamiento o de procesamiento de datos. O sea, esto nos pone particularmente en el punto de examinar quirúrgicamente con cuidado si esos prerequisitos, esas características que son sustanciales, que son elementales para brindar y exteriorizar ese consentimiento, se cumplen, se concretizan en ese caso concreto o no lo hacen. ¿Por qué? Porque si tenemos un consentimiento, pero el mismo no es informado, si tenemos un consentimiento y el consentimiento es meramente formulario y la persona no ha podido expresar su oposición u observación frente a los condicionamientos que unilateralmente predispone, en el caso, el responsable de tratamiento, respecto de cómo va a procesar sus datos, qué es lo que va a hacer con ellos y a quiénes los va a ceder y con quiénes los va a compartir, o qué técnicas, por ejemplo, va a realizar sobre estos datos, porque lamentablemente tenemos también otra práctica enquistada en la industria del procesamiento de datos, que es la información y la insuficiencia del cumplimiento del deber de información, que es uno de los deberes más rutinariamente incumplidos. O sea, la información que se le brinda a los titulares de los datos y, por extensión, usuarios consumidores titulares de los datos, suele ser habitualmente y consuetudinariamente insuficiente. ¿Por qué? Porque se nos informa con eufemismos, cuestiones que son absolutamente romantizadas, sobre cómo se van a tratar nuestros datos en función de una finalidad de tratamiento. Como si ello fuera lo único que le importa al titular del dato. Al titular del dato no le importa únicamente la finalidad del tratamiento, sino que de manera muy clara le importa qué concretamente se hacen con sus datos. Por lo tanto, a través de esta suerte de mecanismo paternalista de autodefensa de la propia industria, se subestima las capacidades de comprensión del titular del dato a los efectos del verdadero ejercicio de su autodeterminación informativa. Por lo tanto, en la mayoría de los cuerpos normativos que tenemos en relación al consentimiento y en relación a la información ligada al consentimiento informado, no tenemos un listado preciso y adecuado de cuáles deben ser los elementos componentes del cumplimiento cabal de ese deber de información. O sea, la información no solamente tiene que versar sobre qué datos, cuáles son los datos de identificación del responsable de tratamiento, dónde se los almacena, con qué objetivo, sino también clarísimamente qué es lo que se va a realizar de manera puntual con esos datos. ¿A qué técnicas de procesamiento de datos van a ser sometidos esos datos? ¿Cuáles son los riesgos y los peligros concretos derivados de la aplicación de esas técnicas de procesamiento de datos?
Si no se informa de eso, de ninguna manera puede el responsable de tratamiento eximirse de su responsabilidad por el incumplimiento del deber de obtener consentimientos informados reales para basamento de su procesamiento o tratamiento de datos personales. Paréntesis. ¿Qué sostiene o qué dice persistentemente la industria? Bueno, la industria va a defenderse de manera muy clara diciendo: nosotros, para poder procesar, ¿sí? Para poder procesar de manera habitual los datos personales de los titulares, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, en lo habitual tenemos que prescindir de ese consentimiento porque, particularmente, si lo obtuviéramos y nos molestáramos de realizar todo este procedimiento de obtención, de feedback y de otras cuestiones, realmente nuestro tráfico mercantil en materia de procesamiento de datos se vería interrumpido y por ende necesitamos de ese consentimiento, entre comillas, fluido para poder hacer de las suyas, ¿no? Obviamente la industria lo hace para poder aprovecharse abusivamente de esa prescindencia del consentimiento y lamentablemente es una práctica abusiva muy profundamente rutinizada dentro de todas las sociedades y por todos los responsables de tratamiento a nivel internacional, y es una práctica abusiva que tiene que ser erradicada, ¿sí? Las normativas modernas en materia de protección de datos personales tienen que encargarse de revertir estas malas prácticas porque de ninguna manera es óbice para que se sigan reproduciendo estas malas prácticas el hecho de su repetición a lo largo del tiempo. Algo parecido a decirles que no es ninguna regla que permita inferir una suerte de derecho de piso o derecho adquirido a seguir vulnerando la protección de datos personales basado en que con anterioridad tuvimos décadas de descontrol en materia de procesamiento de datos y seguimos y te creemos en el derecho adquirido de seguir trabajando mal con los datos personales de los titulares de los datos. Para eso justamente sirven las leyes de protección de datos personales. Y las leyes de protección de datos personales, aún así, van mucho más allá de las recomendaciones éticas en materia de datos. Todo lo que es data ethic washing, en términos generales, viene, ¿no?, a bajar la vara sobre la exigibilidad normativa, porque como yo siempre señalo el valor de las normas en materia de protección de datos personales, es que las leyes son verificables, son contrastables, son auditables y por lo tanto los incumplimientos normativos generan la obligación, una, de reparar y a su vez caen dentro del marco sancionatorio que por lo general todas las normas de carácter administrativo también receptan. Por lo tanto, la cuestión del seguimiento, no seguimiento, ¿no?, de cuestiones o de lineamientos de carácter ético es algo que uno podría decir, bueno, es anecdótico. Siempre la ética de datos ha sido la base, la raigambre elemental, embrionaria de la disciplina de la protección de datos personales desde lo jurídico. Por lo tanto, está muy claro que la ética de datos ya está per se integrada en el ordenamiento jurídico de manera protectoria. Entonces, pasando un poco, ¿no?, a lo que mencionamos de los derechos, había mencionado los derechos ARCO, también el tema del ejercicio del derecho de la autodeterminación informativa, el derecho de autodeterminación informativa que no siempre es verbalizado, no siempre es mencionado o cristalizado de manera expresa en las normativas de protección de datos personales, cosa que creo que es algo muy fundamental en los tiempos que corren, toda vez que para mí, para la protección moderna en materia de datos personales, el derecho de autodeterminación informativa como consolidación del derecho de autogobierno de nuestros datos, como titulares de los datos, de decidir cuándo, quién, hasta dónde, cómo pueden procesar nuestros datos, es un derecho absolutamente irrenunciable de carácter personalísimo de los tiempos que corren de nuestra era digital, de nuestra era de datos, por lo tanto, tiene que estar reconocido de manera expresa. Y es un derecho que, como bien sabemos, trasciende el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad, o sea, el right to privacy como creación desde el punto de vista doctrinal proveniente de una reinterpretación de la cuarta enmienda de la normativa fundamental de los Estados Unidos, va más allá del concepto constitucional más bien latinoamericano y de corte continental europeo que tenemos del derecho a la intimidad, pero sin perjuicio de eso, también la autodeterminación informativa trasciende estos dos pasos previos y multiplica esta cuestión desde el punto de vista de la soberanía. La autodeterminación informativa incluye, ¿no?, dentro de su conceptualización, de su matiz, derechos que van
con consonancia al respeto de la intimidad, a la privacidad, al honor, a la imagen, al proyecto de vida, a los valores democráticos, a la libertad de expresión, al libre acceso y al flujo de la información. La autodeterminación informativa tiene muchos, muchos elementos, por lo tanto es un derecho superador y es basal para nuestra moderna protección de datos personales. Por eso, cuando actualicemos la norma, está bueno que basemos esta nueva protección en un derecho más moderno. Dentro de todos los derechos, un derecho muy joven, recordemos que ha sido reconocido de manera pretoriana en la conocida sentencia alemana del censo, allá por los años 80. Por lo tanto, bueno, para nuestra disciplina jurídica es un derecho muy jovencito, pero debemos reconocerlo de forma expresa y debemos perder el miedo, ¿no?, a la verbalización de ese derecho que tanta importancia, ¿no?, tiene para nuestro sistema jurídico. Entonces, además de la estructuración de los derechos, obviamente dentro de ese plexo, de ese plano de derecho, con la moderna regulación se deberían agregar nuevos derechos y abrazar nuevas situaciones protectorias, y además prosiguiendo con la estructuración típica que tienen las leyes de datos, además de la parte de los derechos, después tenemos obviamente las responsabilidades y las diversas obligaciones de los responsables, de los encargados de tratamiento, además de los regímenes específicos en materia de protección de datos personales, el régimen sancionatorio en materia administrativa. Prácticamente todas las leyes, ¿no?, de protección de datos personales establecen listados de sanciones en función de diferentes infracciones. El objetivo, obviamente, de las sanciones es generar específicamente una cultura de cumplimiento. Y en esto también quiero hacer detenerme un poquito para no perder el norte en la materia de la protección de datos. Cuando hablamos de autoridades regulatorias y hablamos de la necesidad de que las autoridades de regulación específicamente, ¿no?, sancionan específicos incumplimientos al cuerpo normativo de la Ley de Protección de Datos Personales, de forma clara nosotros esperamos que con las sanciones venga la disuasión. O sea, en términos prácticos, las sanciones en materia de incumplimientos a las leyes de protección de datos tienen el efecto de disuadir la futura replicación de esa conducta lesiva, y además de evitar esa replicación, el efecto imitación en el mercado, o sea, que los otros competidores, que los otros responsables de tratamiento no procedan, ¿no?, a imitar, a buscar alguna ventaja, ¿no?, específicamente en incumplir, ¿no?, que no sea redituable el incumplimiento de los principios y de los derechos asentados en nuestra normativa, ¿no? En términos generales, ese es el objetivo de las sanciones, y además, obviamente, disuadir y ejemplificar con ello, y permitir, obviamente, que se genere una cultura de adecuarnos y cumplir y hacer caso, obviamente, a la norma. Argentina es muy renuente, nuestro país es muy renuente en ese tipo de cultura, tenemos muy, muy baja adherencia normativa, y en este sentido, lamentablemente, sufrimos, obviamente, los efectos de que muchas veces a nivel nacional se ve con, entre comillas, malos ojos el acogerse a una normativa, porque parece, ¿no?, que frente a las aplicaciones a nivel local, son unos muy pocos los que se ciñen al cumplimiento normativo. Por lo tanto, en el mercado lo que se demuestra es que se obtienen mayores ventajas competitivas incumpliendo la norma que cumpliéndola. Y es por eso que tenemos poca adherencia a las normas en general de todo tipo, y justamente la protección de los datos personales no es una norma, ¿no?, que se aleje de este mal hábito de nuestra sociedad. Por lo tanto, bueno, nuestro país es bastante renuente a cumplir con esto, y mucho más, ¿no?, a cumplir con otras regulaciones. Pensemos con el caso, ¿no?, del shock, entre comillas, a nivel local que ha producido, por ejemplo, la entrada en vigor del GDPR a través del principio de aplicación extraterritorial, o sea, algo que realmente desde el punto de vista de datos personales no era concebido, o por lo menos no se aplicaba, de pensar que no llegara en nuestro propio suelo una regulación, además de la nuestra, que tuviera un estándar protectorio superior y que no fuera tal vez potencialmente exigible. Entonces, dicho esto, naturalmente nuestro país se aleja de la normativa, pero hoy en día
es un valor cumplir con la norma, es un valor agregado, por lo tanto no es bien visto, no es nada admirado en el ecosistema de la protección de datos personales el no acogerse a la normativa, el apartarse de la misma y vulnerar derechos de los titulares. Pero por otra parte, también hay una presión internacional de alinearse en pos de la protección de datos y en pos de los estándares que internacionalmente priman a los efectos de la facilitación de la transferencia internacional de datos personales, que es la actividad, entre comillas, productiva número 1 de los tiempos que corren. Hoy en día la explotación de los datos personales, el tráfico, la transferencia, las sesiones de datos, constituyen actividades mercantiles de muchísimo valor lucrativo. Por lo tanto, no se puede interrumpir ese tráfico y eso nos arrastra también a nosotros como países participantes de ese ecosistema de carácter internacional en decir, bueno, tenemos que adecuarnos, tenemos que armonizar nuestros cuerpos regulatorios, no podemos alejarnos de este tipo de regulaciones y debemos acogernos a principios que hemos consensuado, ¿no?, en la materia, y en este punto nos lleva también a la obligación de mantener efectivamente nuestras regulaciones de forma actualizada, o sea, no seguir la regla de los 22 años que venimos siguiendo nosotros. Eh, pero cualquier actualización es buena y no necesariamente cualquier actualización es buena. Está muy claro que, como hemos visto en el último intento del fallido intento, perdón, fallido intento de ayornamiento de nuestra ley de protección de datos personales allá por el 2018, hubiéramos realmente dado un paso en falso en la materia, porque en este cuerpo que se proponía allá por 2018, se estaban insertando figuras jurídicas que no eran adecuadas desde el punto de vista protectorio. Dentro de estas figuras jurídicas que les señalo, particularmente se hablaba de una que fue justo la que más, contra la que más me he opuesto de forma muy sanguínea, que ha sido el tema del consentimiento tácito, lo cual ya lo he mencionado en múltiple cantidad de encuentros y charlas y conferencias que he dado, particularmente porque el consentimiento tácito invierte la carga de la prueba, toma justamente al silencio como aceptación, lo cual es absolutamente inadmisible en muchísimos campos científicos del derecho que ya tenemos evolucionados al día de la fecha y que no podríamos volver hacia atrás, hacia el pasado y restituir en nuestro sistema jurídico un elemento, un componente que absolutamente está desactualizado y que no tiene congruencia con el sistema actual constitucional que nosotros tenemos. Imagínense ustedes, en el marco de una relación de carácter asimétrico, donde tenemos una parte, que aquí justamente se comparten muchos elementos con el tema de la asimetría en materia de consumo, tenemos el paralelismo de el proveedor con el responsable o el encargado de tratamiento. En el caso del responsable de tratamiento coloca unilateralmente y predispone unilateralmente las condiciones de procesamiento de los datos de los titulares de los datos, que es el sujeto de carácter pasivo, que se encuentra en condiciones de inferioridad desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista estructural, desde lo cultural, desde lo económico. Por lo tanto, no hay manera, no hay forma en esta relación de carácter absolutamente asimétrico que tengas a la parte fuerte relacional decidiendo por la parte débil el destino de sus datos, suplantando esta voluntad. Justamente nuestro sistema jurídico, ¿qué es lo que realiza a través de los marcos protectorios, a través de las normas tuitivas en las que se reconoce una necesidad particular de protección en la que específicamente se identifica una parte más débil que la otra, que nosotros denominamos esas relaciones asimétricas de poder, por ejemplo, consumidor, relación médico-paciente, trabajador-empleador, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro sistema jurídico está plagado de regímenes protectorios en la actualidad, desde el reconocimiento del Estado social de derecho y desde el reconocimiento de las cuestiones relativas a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos y de las personas. Entonces,
en este sentido, cuando tenemos una relación asimétrica de este estilo, no podemos colocar un instituto tal como el del consentimiento tácito, porque estaríamos realmente pervirtiendo esa relación y no colocando mecanismos de equiparación de las partes, sino que por el contrario, profundizando las diferencias entre ambas. Entonces, ese proyecto que tenía ese punto y muchos otros era bastante inadecuado, motivo por el cual, si escuchan mis charlas de ese momento, me habrán obviamente oído hablar en cuanto a las oposiciones, ¿no?, relativas a los puntos que señalaba, que eran desajustados del mismo. Y lamentablemente, una de las cuestiones que quería tal vez señalar, ¿no?, en relación a esto que parece pasar de alto, pero no es menor, es que para la realización de la redacción de este anteproyecto, se utilizó, obviamente, de fuente el anteproyecto en su primera, segunda versión y el proyecto enviado al Congreso de la Nación en septiembre de 2018 por la anterior autoridad de aplicación que ocupaba el cargo de dirección, ¿no?, de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Este proyecto fue utilizado de fuente, motivo por el cual muchas de las ideas, muchas de las cuestiones a nivel estructura que se veían en ese proyecto se trasladaron de forma cuasi lineal en el texto del anteproyecto que se encuentra publicado desde el 12 de septiembre. Por lo tanto, hay lamentablemente una cuota de traslación de los defectos de redacción del anterior proyecto con los del nuevo, cosa que uno esperaría realmente que se hubiera superado, ¿no? Dicho esto, más allá de la utilización de fuente de un proyecto con el otro, que es algo que debería haberse corregido, porque si realmente se busca generar de cero una idea, actualizando realmente un contexto protectorio gestado para otro contexto histórico, que era justamente el proceso de reforma que vino de cola al 2016 para alinearnos con el RGPD, estando en el año 2022, muchos años luego de la entrada en vigor mismo del RGPD y de la gestión de este primer proyecto de reforma, deberíamos haber cambiado un poco las ideas o haber tomado, aunque sea la posta de generar nuevos contextos de ideas o nuevas propuestas desde el punto de vista protectorio, desde el plano de los derechos, toda vez que realmente podríamos llegar a aprender, al fin y al cabo, de las enseñanzas que ha dejado, por ejemplo, el paso del RGPD, que en propio suelo europeo a veces no es mirado con la admiración con la cual lo observamos nosotros a la distancia. Es decir, en el propio suelo europeo, por ejemplo, se aplican cada vez sanciones millonarias más elevadas, e increíblemente vemos que a pesar de que se sigan aplicando esas sanciones ejemplares que para el panorama argentino podrían parecer no como el paraíso, la solución de nuestros problemas de falta de adherencia normativa, increíblemente en el suelo europeo esas sanciones son cada vez más elevadas, pero no vemos que realmente se cure de una vez por todas esa tentación de incumplir con los parámetros protectorios en materia de datos. Por lo tanto, la pregunta que se hacen muchos, ¿no?, a nivel gobierno de datos y a nivel de data compliance en suelo europeo es: ¿ha servido verdaderamente el RGPD? ¿Qué ha cambiado sustancialmente de nuestra cultura de cumplimiento, de nuestra adherencia normativa? Y a pesar de las sanciones, ¿qué es lo que ha cambiado verdaderamente? Y si ha mejorado o no la foto de la protección de datos personales en suelo europeo post entrada en vigor del RGPD. Entonces, eso es una cuestión a preguntarnos. Si vamos a seguir un modelo que ya está establecido hace ya unos cuantos años, bien podríamos haber aprendido de las enseñanzas. ¿Y qué enseñanzas nos deja el RGPD? Que elevar las sanciones no lo es todo, que colocar algunos principios, si no se acompañan de otros, tal vez el simple, como decirles, el simple hecho de mencionar normativamente, o tal vez fundamentarlos de manera exagerada, pero luego reconocerlos de manera humilde, es algo que podría llegar a corregirse. Les doy un ejemplo: yo siempre que enseño el texto del RGPD, y bueno, viendo que en la audiencia tengo muchos alumnos,
también y exalumnos de cursadas y demás, ellos me habrán escuchado decir que tal vez lo más rico del texto del GDPR son los considerandos, ¿no? O sea, es la parte previa, es la parte teórica con la cual se establece la exposición de los motivos que luego fundamentan y sostienen el articulado, más que el propio articulado. Y esto porque a veces el articulado de las normas no logra reflejar esa intención, esa voz, lo que históricamente denominábamos, ¿no? El espíritu de la norma, la voz del legislador, no queda siempre cristalizada y reflejada del todo. Y tal es el punto, por ejemplo, de mirar estas cuestiones cuando en el RGPD tanto se sostiene y tantos hablan, ¿no?, sobre el tema del consentimiento inequívoco, y por ejemplo, dentro de un contexto teórico en el cual tenemos consentimiento inequívoco, informado y demás, admite, por ejemplo, inventos que nosotros deberíamos haber tenido la capacidad de identificar como ser el interés legítimo del responsable de tratamiento. Entonces, si nosotros realmente creemos en la autodeterminación informativa, creemos en el consentimiento expreso, informado, inequívoco, específico del titular del dato, mal podemos plantearnos en ese escenario la realidad de vigencia de un interés legítimo superador potencial del interés del titular del dato, sin velar por la consulta permanente de ese titular del dato. Porque ese tipo de inventos, al igual que el consentimiento tácito, y al igual que el equivalente, ¿no?, o la reformulación dogmática del consentimiento tácito en el concepto de consentimiento líquido, no es otra cuestión de darle más voz a la parte más poderosa de una relación asimétrica. Porque en el caso de verificarse un interés legítimo, lo que está muy en claro es que fuera de el ejercicio de ese interés legítimo por parte del responsable de tratamiento, nadie se ha detenido en preguntarle a ese titular del dato si estaba de acuerdo o no acuerdo con ese procedimiento en materia de sus datos. Y ahora, por otra parte, desde el punto de vista de la óptica de los daños, cuando un procesamiento de datos no tiene como base el consentimiento del titular del dato, ya el daño se ha verificado en sí mismo en esa acción. Por lo tanto, que la normativa termine amparando y termine cristalizando como una parte de su articulado una práctica abusiva de la industria de procesamiento de datos, no es adecuado. Pero clarísimamente vemos el motivo de que a veces esto está apañado cuando vemos, por ejemplo, presentaciones de los puntos elementales del anteproyecto, como sucedió en un evento de trascendencia pública que fue transmitido en vivo y en directo por YouTube, como idea, ¿no?, de llegada al público, de transparencia de ese proceso, en el cual vimos cómo, por ejemplo, entre una de las exposiciones se verbalizaba una idea parecida o similar a la que uno podría llegar a resumir en que la innovación no debía ser detenida por la regulación. No, está claro que la innovación es algo positivo para la sociedad. Pero si esa innovación lleva consigo la violación sistemática de derechos humanos fundamentales, no pasa el testeo de razonabilidad, proporcionalidad y constitucionalidad. Eso lo hemos visto acá a nivel local, por ejemplo, con lo que ha sido el reciente fallo que declaró la inconstitucionalidad del sistema de vigilancia, biometría, de reconocimiento facial que era aplicado en escala masiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si no es constitucional, por más que la biometría sea buena, por más que, entre comillas, se encuentren más niños extraviados con el uso de biometría sobre toda la población y el reconocimiento facial de cualquier habitante, lo cierto es que la aplicación de esas medidas pervierte nuestro estado de inocencia. Y pervertir nuestro estado de inocencia implica invertir, en el caso, la carga de la prueba del mismo. O sea, nos colocan a todos los ciudadanos bajo sospecha para invertir la cuestión y provocar que algunos de estos ciudadanos sean tenidos como culpables y que uno sea el encargado, a través de sus propios datos, de verificar su inocencia.
porque se presume objetivamente su culpabilidad. Entonces, estas cuestiones de lo que es la sociedad de hipervigilancia y todos los puntos asociados a este tema no deben ser pasados por alto, ni tampoco nosotros debemos imitar sistemas en los cuales los errores ya están patentes. ¿Cómo puede una redacción de anteproyecto normativo de protección de datos personales establecer dentro de su articulado, por ejemplo, entre la temática de consentimiento informado, diciendo y anunciando públicamente en su evento de presentación que el consentimiento informado, expreso, inequívoco, específico, era elemental para el tratamiento de datos personales, y tenerlo simplemente en un artículo como una condición más entre 6 condiciones de tratamiento? Donde dice, bueno, el consentimiento o alguna de estas cuestiones. Y el consentimiento ser una opción más. ¿Por qué? Porque la norma no se ha desprendido de la laxitud de las excepciones al consentimiento, que era algo ampliamente reclamado respecto de la norma histórica, de nuestra ley 25.326. Todos decíamos, históricamente, desde el punto de vista de la doctrina, los que realmente protegemos los datos, y no lo decimos solamente para la pantalla, quienes realmente protegemos los datos personales, sostenemos específicamente que todas las excepciones deben ser limitativas, deben ser interpretadas de manera restrictiva, porque los paraguas absolutamente amplios que permitieron, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales anterior, dieron lugar a muchísimos de los abusos en materia de tratamiento de datos personales que se han visto en el transcurso, por ejemplo, de la pandemia COVID-19. Durante nuestra pandemia nos han obligado, por ejemplo, a escala masiva a utilizar una aplicación que tenía datos identificatorios, que no realizaba anonimización, en la cual nosotros teníamos que volcar datos de carácter personal, datos de carácter sensible, sin perjuicio de que la calificación con la que se habla de datos sensibles yo la objeto y sigo insistiendo de que se tiene que cambiar de un criterio de sensibilidad jurídica de los datos a un criterio de criticidad, de examen de criticidad de los datos, que es puntualmente ver en el contexto determinado de procesamiento de datos si de ese contexto se pueden porferir daños o no al titular del dato. Porque nuestra ciencia jurídica siempre se ha fijado en el daño pseudo discriminatorio. O sea, si el dato es procesado con determinadas cuestiones, bueno, y de ello se deriva, ¿no?, ese daño basado en discriminación, y por eso se califica el dato sensible con las categorías tradicionales de datos sensibles que todos los ordenamientos se han reproducido, y lo mismo lo ha replicado el RGPD, o sea, el GDPR tuvo la oportunidad de cambiar el concepto de dato sensible y no. Seguimos con las categorías de datos sensibles y además seguimos agregando a esto las otras categorías nuevas de datos sensibles, como los biométricos, los genéticos, lo cual acá en Argentina ocasionó también una fuerte discusión, porque el proyecto anterior se hacía el sonso en dónde ubicar a los datos genéticos y los datos biométricos. Toda vez que veníamos con el ejemplo, obviamente, de que pertenecían al mismo signo político que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que casualidad utilizaba biometría y otras cuestiones, y vigilancia de carácter electrónico. Entonces, clarísimamente, desde el punto de vista teórico, bueno, era necesario estructurar que el dato biométrico no quedara, ¿no?, dentro de la categoría de datos sensibles, porque si quedaba dentro de esa categoría, uno no lo podía llegar a tratar. Entonces, bueno, no fue una coincidencia, una casualidad, un descuido que en el proyecto anterior no se viera que los datos biométricos y los datos genéticos quedaran como datos sensibles, ¿no? Otro tema colgado, en el proyecto anterior los datos genéticos también quedaban afuera, y también se pretendía hacer una base de datos con datos genéticos también con una cuestión medio dudosa. Por lo tanto, era muy claro que las intenciones era la de poder procesar esas categorías de datos de manera irrestricta. Entonces, yendo un poco, ¿no?, a la idea de la estructuración del consentimiento, ¿qué pasó durante la pandemia? Durante la pandemia, con esta excusa de que el Estado, en cumplimiento de sus objetivos, obligaciones legales y funciones, etcétera, etcétera, pudo arrogarse la facultad de procesar los datos de los titulares de los datos sin requerirle consentimiento. Y utilizar obviamente esto con aplicaciones, por ejemplo, en el caso de la aplicación COVID-19, con una aplicación insegura, con un ciclo de vida inmaduro,
con un testeo de seguridad deficiente, o sea, se le ha hecho, como decirles, muy pobre auditoría en materia de seguridad, y las deficiencias saltaron a la luz, ¿no? De forma palmaria, pública y notoriamente conocidas por todos, y aún así nos vimos expuestos a ese riesgo. Y sobre todo nos vimos expuestos con este tipo de lema reduccionista con la entonces, ¿no? Porque era la entonces anterior Autoridad de Protección de Datos Personales, que nos colocó frente a esta dicotomía de datos personales, o sea, algo parecido a decir, bueno, la privacidad, el right to privacy o tu salud, ¿no? O sea, privacidad o salud, era binaria la opción, y lamentablemente esto es persistente, o sea, se simplifican muchas veces, ¿no? Estos riesgos, a los efectos de que el titular del dato no prefiera siempre, ¿no? Esta cuestión del bien más tangible, el menos abstracto y demás, lo cual es absolutamente claro, es intuitivo. Los seres humanos, si se nos coloca en la misma balanza un derecho o un bien jurídico de corte abstracto, racional, en el cual no hay en juego nuestra integridad de carácter físico, por ejemplo, psicofísico, de manera inmediata, es obvio que nosotros vamos a preferir los bienes jurídicos más mediatos, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido, frente a esa dicotomía falsa obviamente, y sesgada que se nos colocaba y que se nos proponía, la gente obviamente se inclinó en la balanza por la salud y se dio muchísima de su privacidad. Al día de hoy, teniendo esta nueva Autoridad de Protección de Datos Personales que se está encargando de llevar adelante este proceso de reforma emprendido en julio del presente año, tampoco hemos tenido a la fecha respuestas sobre qué se hicieron con nuestros datos obtenidos durante toda la duración de la pandemia. ¿Qué pasó con ellos? De hecho, al día de hoy no tenemos explicación tampoco de los data breach que se han sufrido a nivel estatal con los poderes judiciales y todas las situaciones de inseguridad informática que han golpeado la ciberseguridad en Argentina durante estos últimos años. Tampoco hay una adecuada transparencia informativa de la gestión de esos incidentes. Entonces, con estos contextos fácticos que les estoy señalando, es muy difícil creer en las buenas intenciones de un anteproyecto que presenta deficiencias muy palmarias, señalables, ostensibles, y lamentablemente algunas de ellas hasta más disimuladas que las del proyecto anterior que perdió estado parlamentario allá por el 2019, 2020. Entonces, lamentablemente no estamos viendo que este proceso realmente esté, ¿no? Dando los frutos que uno esperaba después del tiempo, ¿no? que se ha tomado el proceso entero, ¿no? de llegar a este punto de maduración. Volviendo al tema este de que les decía del consentimiento informado, es increíble que se jacte la autoridad de aplicación actual de decir que ha quitado del texto y ha abandonado finalmente la idea del consentimiento tácito, cuando nos ha dejado de la mejor, ¿no? de la mejor forma el regalito del consentimiento, ¿no? tácito disfrazado del hermano más cercano, el primo no reconocido del consentimiento tácito, que es el interés legítimo del responsable de tratamiento. Lo cual, bueno, nos va a dar muchos problemas y muchos dolores de cabeza, sobre todo a quienes defendemos a los titulares de los datos y a los consumidores y a los usuarios. Dicho esto, simplemente darles mi expectativa de qué esperaba que un nuevo cuerpo normativo en materia de protección de datos personales nos brindara. Habiendo visto y habiendo ya repasado un poco cómo eran las estructuras de los cuerpos de protección de datos personales más tradicionales, pasemos entonces a la idea del futuro de la protección de datos y lo que uno esperaba que estuviera reconocido en la misma. Y lo que podríamos haber hecho hoy, en el año 2022, sobre nuestra protección de datos personales, estando en un momento absolutamente revolucionario para poder sacar una ejemplar ley de protección de datos personales a nivel internacional y no la repetición lamentable,
forzada y pobre de los errores de ejemplos normativos anteriores, de proyectos anteriores y de redacciones realmente deslucidas del potencial que podría tener nuestra norma, como lo vemos reflejado en ese anteproyecto que realmente, más que parecerse a un proyecto de ley, parece un trabajo práctico. En lo que respecta al plan, ¿no?, de protección de datos, era elemental y debería haberse estructurado de manera estratégica y no accidental, que tuviéramos una proyección normativa estructurada en el eje de la protección de datos, lo que no es menor, el acompañamiento de una autoridad de aplicación de carácter específico. Seguimos insistiendo en el área de la protección de datos personales, que no podemos tener una autoridad que no sea realmente independiente, que no tenga realmente los recursos necesarios para llevar adelante las funciones que realiza y que por otra parte sea una autoridad de carácter específico. Tener, justamente como lo dice su nombre, una autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales titulada Agencia de Acceso a la Información Pública, clarísimamente denota la deformación profesional que tiene la agencia a la hora de aplicar la protección de datos personales, disciplina que ha sido relegada sistemáticamente a lo largo de los últimos años. Lamentablemente, la protección de datos personales parece no estar encontrando un lugar, una vía de salida a nivel institucional, y parece que la autoridad para lo único que sirve realmente es para el acceso o el control del derecho de acceso a la información pública y no verdaderamente para también la protección de datos. Y esto tiene una lógica ya vislumbrada por el propio título de la autoridad. La transparencia, ¿sí?, el derecho de acceso a la información pública se sostiene sobre el principio de transparencia informativa. La transparencia informativa es lo antagónico a la privacidad. Tenemos en la transparencia informativa, en el derecho de acceso a la información pública, principios que son totalmente contrapuestos con los de la protección de datos personales. Por lo que si tenemos una autoridad de aplicación que decide hacer primar un derecho, indefectiblemente vulnera al otro. Esto no beneficia ni desde el lado de la protección de datos personales al derecho de acceso a la información pública, como así tampoco a la inversa. Paralelismo de esto, no sería bueno tener, por ejemplo, una autoridad de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios reunida con una autoridad de defensa de la competencia. Ejemplo, defensa de la competencia y consumidores y usuarios. No, porque clarísimamente si se hace primar un interés por sobre el otro, tal vez podría darse lugar a una afectación de los derechos de la otra parte que no ha sido especialmente protegida. Y esto nos pasa de manera rutinaria y de manera sistemática, ¿no?, en el área de la protección de datos. Tenemos una autoridad que siempre tiene de formación profesional hacia el lado de la responsabilidad en materia, ¿no?, de la transparencia. En el caso actual, experiencia en materia de gestión y de transparencia activa en gestión pública, pero absolutamente ninguna idoneidad específica en el campo profesional de la protección de datos personales, que requiere un estudio adecuado, específico. No es una disciplina que se absorba por ósmosis, y es una disciplina que es absolutamente relevante para los tiempos que corren y en la cual nosotros como ciudadanos no nos podemos permitir, así tampoco como especialistas y como profesionales y doctores en el área, no nos podemos permitir una autoridad de aplicación que aprenda sobre sus pasos los errores y los embates de la propia disciplina de la protección de datos personales. Es decir, si para sacar profesionalmente un especialista en protección de datos, al menos, por ejemplo, en mi caso personalmente, para doctorarme me ha llevado 6 años, no le va a alcanzar el mandato a quien ocupe un cargo de estas características para doctorarse en el tema e introducirse de pleno en estas temáticas. O sea, no podemos interpretar, permitirnos de esta manera interpretar flexiblemente el requisito de idoneidad específica que exigen las normas para la ocupación de cargos de estas características. Insisto, como lo han señalado muchas organizaciones del tercer sector, organizaciones no gubernamentales, de carácter civil en materia de defensa de derechos civiles y también de defensa de derechos digitales, que han señalado que sería excelente que un mecanismo de designación de la autoridad en materia de protección de datos fuera el concurso de oposición y antecedentes, y lamentablemente de vuelta seguimos teniendo esta cuestión de
la nominación, las candidaturas y la interpretación flexible del parámetro por el cual se designa la autoridad, y una autoridad que termina no siendo, como señalaba, primordialmente independiente a la institución que también está encargada de supervisar. Entonces, es muy, muy costoso y muy difícil ver claridad en esto de que si quien debería estar criticando a quien lo designa, es clarísimo que va a tener temor de la crítica y no lo va a estar haciendo, y por ende su función va a verse limitada. Dicho esto, la proyección normativa no debería estar solamente, ¿no?, centrada en la protección de datos. Debería entenderse y estructurarse de manera estratégica un marco protectorio de varias leyes, no solo una, varias leyes. Porque tenemos varias cuestiones específicas, varios regímenes específicos de procesamiento, de tratamiento de datos personales que merecen ser regulados, particularmente en materia de datos, y que hoy en día todavía permanecen no regulados. O sea, regímenes específicos en materia, por ejemplo, de ciertas categorías de datos, datos de salud, datos de hipervulnerables, datos de niños, niñas y adolescentes, todas cuestiones que no se resuelven con un artículo de la ley, con apenas unos renglones dedicados de nuestras leyes de protección de datos personales. Lo mismo, regímenes pendientes de técnicas riesgosas de procesamiento de datos. ¿Vamos a regular de alguna vez por todas la vigilancia electrónica? ¿Vamos a regular la biometría? ¿Vamos a regular aquellas cuestiones relativas, por ejemplo, al Internet de las cosas y la auditoría que se debe realizar para la protección de datos relativas a los productos que se comercializan en nuestro país con esas características? Bueno, hay muchísimos, muchísimos regímenes específicos que merecerían ser abordados y que tienen que tener congruencia sistémica. Por eso estas decisiones no pueden ser tomadas sobre la marcha, de forma improvisada, sino que deberían ser pensadas ab initio cuando se emprende un proceso de estas características. Además de esa proyección que les decía normativa complementaria, también hay que ver la proyección de la normativa de menor jerarquía, o sea, las resoluciones y las disposiciones de la autoridad de aplicación, para regular aquellas otras notas de la temática del procesamiento de datos, de regímenes específicos de tratamiento que necesiten algunas cuestiones aclaradas desde el punto de vista técnico, tales como algo no menor y absolutamente importante en el plano de lo que es InfoSecurity, que es el tema de las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales. Nosotros teníamos históricamente la disposición 11 del 2006 de la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, con medidas de seguridad para el tratamiento de datos que eran obligatorias, divididas en conformidad con las categorías de datos. Después tuvimos la Resolución 47 del 2018, con medidas de seguridad para el tratamiento de datos, pero medidas de seguridad que eran meras recomendaciones. Por lo tanto, ahí tenemos la clarísima explicación por la cual la ciberseguridad en Argentina es algo un poquito discrecional, porque si son recomendaciones, realmente los responsables del tratamiento optan de manera discrecional sobre qué van a cumplir y qué no, en función de los parámetros subjetivos que terminan definiendo, ¿no?, las decisiones sobre el cumplimiento o no cumplimiento normativo. Y en función de esto, una primera observación desde el punto de vista cronológico es que, de la misma manera que ninguno de ustedes tiene un antivirus del año 2018, tenemos medidas de seguridad del año 2018 y estamos en el 2022. Creo que la autoridad de aplicación, si estuviera atenta al tema del ciclo calendario, una vez al año podría tomarse el trabajo de emitir una actualización de las medidas de seguridad en materia de tratamiento de datos personales. Esto sería una buenísima práctica a los efectos de subir el estándar de protección y, por otra parte, también para especificar medidas de carácter técnico según las mejores prácticas de la industria en materia de seguridad informática. Porque las medidas que nosotros establecemos realmente parecen ser de una matriz de gobernanza de datos de los años 80. Son técnicas de seguridad que son el piso mínimo, elemental, lógico, basal y simplemente organizacional de lo que es la seguridad de los datos. Y encima que ese piso básico sea, a su vez, optativo, no facilita la situación en pos de la mejora de nuestra ciberseguridad.
Por lo tanto, si nos quejamos del estado deplorable que tenemos en materia de seguridad informática, creo que los motivos están realmente a plena vista y a plena luz del día, ¿no? Tenemos que modificar estas cuestiones, ya la filosofía sobre la seguridad está equivocada, no pueden ser recomendaciones, la seguridad es una obligación, el deber de seguridad es una obligación y es un derecho de los titulares de los datos. No nos pueden poner en juego nuestra seguridad y debemos finalizar con esta filosofía persistente de el caso, ¿no?, típico de perseguir, ¿no?, al mensajero que señala, ¿no?, la falla de seguridad, porque en realidad eso no es adecuado, ¿sí? No es para nada adecuado. Dicho esto, en cuanto a la estructuración normativa, pasando a otras cuestiones, también el acompañamiento institucional es basal y la planificación estratégica también, desde ya, o sea, acompaña ese proceso. Y en lo que respecta a qué notas debería tener ese marco, bueno, en materia de conceptos, dato personal es definible desde un corte un poco más técnico, o sea, salir de la definición de dato personal que tenemos histórica, ¿no?, en la cual lamentablemente se identificaba siempre, ¿no?, el dato personal como el dato en relación, y eso nos llevaba a desproteger una gran cantidad importante, ¿no?, de cuestiones relativas al procesamiento de datos, entre ellos el tema de los subproductos de procesamiento. Y por otra parte, bueno, otra definición que es necesaria cambiar y actualizar es la de los datos sensibles. O sea, ya sabemos que los datos sensibles se van ampliando con el paso del tiempo, hay categorías nuevas que van surgiendo, pero además de todo esto, además de que van surgiendo nuevas categorías, el dato sensible debería ser cambiado por esto que les mencionaba previamente, por el concepto de dato crítico. Dato crítico entendiendo a aquel que tiene capacidad de dañar o por ferirle, ¿no?, algún daño o un riesgo al titular del dato, porque esta cuestión es de carácter contextual. Nosotros no podemos prever de buenas a primeras datos que, según el contexto de procesamiento, puedan ser especialmente riesgosos para los titulares de los datos. O sea, el ejemplo de ello es que en materia de datos críticos podemos tener un dato personal que en el contexto equivocado de procesamiento, de uso o de explotación pueda llegar a dañar a un titular del dato, peor que tal vez un dato sensible listado de manera preredactada y concebido en función de tal vez el único parámetro jurídico que se tenía en cuenta a la hora de efectuar ese listado, que era el cáliz discriminatorio del dato o el cáliz personalísimo del mismo. Es decir, por ejemplo, un dato económico en el lugar equivocado o una preferencia específica en el lugar equivocado puede causarle tantos o más daños a una persona que, no sé, un dato sensible que no es relevante en un contexto de procesamiento determinado. Entonces, la criticidad es un factor a tener en cuenta y nos lleva tal vez a concebir algo que vemos todavía ausente y absolutamente carente en el proyecto, que es el hecho de que no vemos la actualización en cuanto al punto de vista de lo técnico. O sea, particular, ¿no?, matices técnicos y no se ven. Realmente no se ve que se hubiera hecho una verdadera interconsulta y de hecho en la presentación del texto del mismo y la presentación de sus puntos tampoco se vio representada la lista de lo técnico dentro de las disertaciones. Una cosa es la industria, otra cosa, ¿no?, es el tercer sector y otra cosa, ¿no?, son especialistas a nivel individual, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista dogmático, pero ¿dónde está la gente que realiza bases de datos? ¿Dónde está la gente que procesa datos? No solamente el CEO o, no sé, el representante de organizaciones y demás, que dan visiones holísticas sobre el tema. Es decir, acá hay una necesidad de que se está regulando un fenómeno de carácter técnico y hay que preguntarle a los técnicos qué significa para ellos dato personal, qué significa para ellos la sensibilidad en el contexto de procesamiento, cuáles son los efectos del procesamiento, qué es lo que se debería poder hacer en función de esto para conciliar lo que desde el mundo jurídico queremos hacer y desde el mundo técnico tienen que reflejar en función de los deberes legales que tienen que cumplir en su ámbito. Entonces, lamentablemente, esa interdisciplina termina siendo mal interpretada por sustitución disciplinar, se enceguece realmente la representación de un sector en pos de la representación corporativa del mismo, como si fuera suficiente, y se acalla la voz técnica que debería dotar de precisión
a este cuerpo normativo. Al mismo tiempo también se acallan las voces técnicas desde lo jurídico, o sea, viendo con esta excusa del lenguaje claro, lenguaje llano y otros eufemismos, la norma ha perdido precisión técnica, y esto no es menor. Que las normas pierdan precisión técnica desde lo jurídico genera inseguridad jurídica. Lo único que genera y alimenta es la discrecionalidad, la subjetividad, el no saber si se va a garantizar o no garantizar un derecho, porque en cada caso concreto alguien va a poder tener una intervención y una interpretación de carácter subjetivo sobre qué corresponda o no en ese supuesto, lo cual es muy, muy riesgoso. No podemos colocar, por ejemplo, como ha hecho el anteproyecto, la obligación de tomar, por ejemplo, justo atando al tema anterior que les mencionaba, las medidas de seguridad, adoptarlas en función de una serie de parámetros que son también discrecionales y que no guardan adecuada relación de causalidad. Por ejemplo, si yo tomo mi decisión de adoptar o no adoptar medidas de seguridad en función de si tenía o no tenía antecedentes de incidentes de ciberseguridad, ¿cuál hubiera sido el destino, por ejemplo, en el caso de Renaper, ¿no? O sea, Renaper antes de eso no había tenido un incidente de carácter masivo, de carácter público, y en función de eso podría haberse creído invulnerable, y en función de eso decir, no, no es necesario que adopte más medidas porque nunca me ha pasado nada. En materia de ciberseguridad hay una máxima: que no te haya pasado jamás nada no quiere decir que no seas vulnerable, no quiere decir que no te pueda pasar y que no pueda llegar a reproducirse esa situación, o que la próxima situación que te suceda, tal vez la única en la historia de tu corporación o de tu organización, sea fatal. Es decir, un ciberincidente de gran magnitud, con una exfiltración masiva de todos los datos críticos de una entidad, puede realmente sacar del mercado a esa entidad, puede directamente colocarte en la posición de perderlo todo. Por lo tanto, esta cuestión de no haber tenido ningún incidente antes no es métrica de nada. Por eso las medidas de seguridad tienen que ser exigencias, porque nadie puede decir, bueno, tomo la medida de los riesgos, de la capacidad de daño, de la ocurrencia, no, porque no podés objetivamente desde tu posición de potencia en esa relación asimétrica que tenés, decidir por el otro el destino de sus derechos, de sus datos, de la protección que merecen sus datos. Es realmente muy soberbio creer que el responsable de tratamiento tiene la capacidad realmente omnisciente de decidir el derecho y el destino de todos en esa relación, y que tenga la capacidad de definir cosas tan primordiales que terminan después impactando a nivel humano en personas que son los titulares de los datos, que deberían ser protegidos por la norma. La Ley de Protección de Datos Personales puede tener una construcción multisectorial, sí, clarísimo está, pero no puede tener una construcción corporativa. Multisectorialidad significa oír a los múltiples actores interesados. Modelo multi-stakeholder tiene que ver con eso, pero no quiere decir la primacía de un sector sobre el otro, porque no se está diseñando una ley para ajustarse a las malas prácticas de la industria, sino para proteger a los titulares, porque si no se llamaría una ley de procesamiento de datos personales. La ley que estamos trabajando se llama Ley de Protección de Datos Personales. Se dirige a un sujeto, al titular del dato, para proteger su autodeterminación informativa, para proteger su privacidad, para proteger sus datos personales de manera plena e íntegra. Entonces, si estamos regulando la actividad de procesamiento de datos, deberíamos tener otro foco y deberíamos titular la ley y sincerarnos en el título de la norma. Ley respectiva al tratamiento de datos personales, y dejar de llamarla Ley de Protección de Datos Personales. Si estamos engañando a la sociedad entera de que la ley va a proteger a los datos de las personas, cuando en realidad el objetivo es permitirle a los responsables de tratamiento que sigan trabajando en las mismas condiciones con un marco que aparenta legalidad y respeto por principios de carácter humano. Porque lamentablemente el texto, por lo menos de lo que se ve, de lo que podría haber llegado a tener este anteproyecto, no tiene representación de ciertas voces que lamentablemente, ¿no?, son voces que uno esperaba efectivamente que fueran representadas en el mismo. O sea, no, increíblemente no en un contexto de procesamiento en el cual
uno decía, bueno, esperaba, ¿no? O sea, esperaba que el mismo tuviera representación, ya lo había mencionado, ¿no? De orden técnico. Además del tema del orden técnico, la representación de ciertos sectores. O sea, veníamos de lucha de cuestiones, por ejemplo, en los años recientes, de temáticas relacionadas al género, de temáticas relacionadas al tema de la regulación de las cuestiones relativas a la hipervulnerabilidad. Y la pregunta está, ¿cómo puede ser que un anteproyecto nacido con el espíritu de la mejora en la protección de datos personales basado en principios en materia de derechos humanos pierda de vista la protección de grupos de hipervulnerables y de condiciones de tratamiento específicas? Porque el único régimen específico que se encuentra en el texto del anteproyecto en la actualidad es específicamente, ¿sí?, las cuestiones de los datos de carácter crediticio. Capítulo sexto, protección de datos de información crediticia. Como si fuera exactamente lo único de lo cual nos tenemos que preocupar hoy en día. Nos prometieron en el artículo 30 que íbamos a tener el derecho de ver los algoritmos que versaran, ¿no?, en materia de perfilamiento, de toma de decisiones automatizadas. ¿Dónde ha quedado esa idea? No lo han logrado cumplir. Entre la presentación del anteproyecto y la publicación del texto del anteproyecto, algo se perdió en la traducción. Y no es menor, porque era el espíritu de ese artículo 30. Y por otra parte, si estamos en serio en reconocer el derecho a no ser perfilado y a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas, de forma total o parcialmente automatizadas, no debería ser de manera motivada, no debería ser de manera restringida, no debería estar sujeto, ¿no?, a un procedimiento en el cual se coloca como supervisor de sus vulneraciones al propio responsable de tratamiento, cuando ya su punto de vista es sesgado. ¿De qué sirve una revisión de una decisión de esas características con apariencia de revisión humana a manos del mismo que nos está vulnerando de manera sistemática nuestros derechos? ¿De qué sirve? Entonces, ¿para qué tenemos un cuerpo normativo que juega a aparentar que nos está protegiendo de manera más profunda cuando no lo está haciendo con claridad? ¿Acaso realmente son los datos de carácter crediticio los únicos en los cuales nos tienen que mostrar la metodología del algoritmo? ¿En serio? Esto era una preocupación del año 2000. Estamos en el 2022, nos perfilan por biometría, nos perfilan por videovigilancia, nos perfilan por vigilancia electrónica, disfrazándolo de OSINT, SOCMINT, de investigación, llamémoslo, ¿no?, investigación de los ciberdelitos con el uso de fuentes digitales abiertas. Hay muchísimos regímenes de procesamiento en los cuales tenemos que tener transparencia informativa sobre los algoritmos. ¿Y dónde ha quedado eso? ¿Dónde han quedado esas ideas? Sobre la revisión, justo aquí en el chat, Manuel, saludo, aprovecho a enviarte un saludo cálido personal. Decía, bueno, pregunta sobre el tema de la revisión de las decisiones automatizadas. El procedimiento es muy insuficiente. En materia de revisión de decisiones automatizadas, se coloca un procedimiento en el cual uno tiene derecho a una revisión, ¿no?, a la intervención de carácter humano y un derecho de oposición limitado. Porque si quieren me tomo la molestia de leerlo porque creo que es algo que vale la pena sin perjuicio de que tal vez es muy, es muy puntual y excede obviamente la profundidad. Pero el artículo 30 dice decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Dice el titular de los datos tiene derecho, y acá corrijo algo porque hasta la norma salió con defectos de redacción, derecho de no ser objeto o derecho a no ser objeto. Le faltó el D o le faltó el A en la impresión. Dice, no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en el tratamiento automatizado de datos, incluida la elaboración de perfiles e inferencias, que le produzca efectos jurídicos perniciosos, lo afecte significativamente de forma negativa o tenga efectos discriminatorios. La pregunta primera que realizo es, ¿quién va a determinar qué efecto jurídico es pernicioso o no es pernicioso?
qué es una afectación significativa o insignificativa y según quién, y qué es negativo o positivo según quién, y discriminatorio o no según quién. Porque si va a evaluarlo el responsable de tratamiento, clarísimamente lo que él realice para él no discrimina, no daña, no hace nada. Por eso este derecho, del llamado derecho de opt-out o el derecho de no ser perfilado y el derecho de no ser objeto de toma de decisiones automatizadas, no tiene que ser fundamentado. Es como el derecho de arrepentimiento. En materia de consumidor, de derecho de los consumidores, si el derecho de arrepentimiento tiene que tener fundamentación, discrecionalmente, el proveedor va a decidir cuándo otorgar y cuándo no reconocer ese derecho. Es por eso que el ejercicio del derecho de arrepentimiento no requiere expresión de causa. Esto tampoco debería requerir expresión de causa. Pero en cambio volvemos a la discrecionalidad. Por lo tanto, si leemos apurados, o si leemos la obra maestra de este párrafo de lenguaje claro al que le falta un conector, porque si al menos haces lenguaje claro, molestate en revisar una vez más antes de publicar, pero sin perjuicio de esta cuestión, lamentablemente este primer párrafo no es claro, porque solamente un jurista detecta este vericueto legal que tenemos que superar. El ciudadano de a pie, cuando lea este primer párrafo, va a tener la idea que tiene derecho a, y no va a entender el límite jurídico en la definición de efecto no pernicioso. ¿Cuál es la vara que nosotros colocamos en determinar si un efecto es pernicioso o no? ¿El daño psicofísico? ¿Daño moral, espiritual, la libertad, la autonomía de la voluntad? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Es muy discrecional. Sobre todo que las lesiones o afecciones, por ejemplo, al espíritu, en cuestión de lo que nosotros entendamos o no como trato indigno, es absolutamente subjetivo y personalísimo. Lo que a una persona lo golpea y lo lesiona en su composición de personalidad, desde un punto de vista íntimo, es algo absolutamente diferenciado entre una persona y otra. Puede una persona creer algo que es una ofensa y otra persona no percibirlo como tal. Y esas son las diferencias, ¿no? De hasta dónde la profundidad de la protección y de la necesariedad de la protección de la persona contra el trato indigno. Y el único que puede determinar si se lo ha tratado de ese modo o no es el sujeto que recibe ese destrato. Y lo mismo en este supuesto, es la persona perfilada la que dice, no quiero ser objeto de esta forma de procesamiento. Y no solamente es no quiero ser objeto, no me basta tampoco la revisión estéril de esa decisión. Porque la decisión, o sea, de revisar lo que se había determinado antes, si se realiza de forma también sesgada, termina siendo una validación del error. Por lo tanto, tenemos directamente, ¿sí?, un mecanismo de confirmación automática del sesgo que nosotros queremos escapar. ¿Qué sucede? Para la norma, nosotros dijimos no y le pedimos revisión humana. Genial. ¿Y la revisión humana qué dijo? Lo que esperábamos que iba a decir. Usted no tiene razón. No hubo efecto pernicioso y en realidad la decisión está bien tomada porque obviamente el sesgo de la máquina va a ser confirmatorio del sesgo humano. Entonces, cuando venga la decisión humana diciéndonos, no, en realidad se llegó al mismo resultado por las dos vías, la pregunta es, ¿fue realmente útil esa revisión humana? ¿Y en manos de quién quedaba? ¿Y quién auditó el procedimiento de la revisión humana? Porque todos y cada uno de nosotros que somos, tal vez en su mayoría, abogados en ejercicio, sabemos muy bien cómo es hasta la revisión de una sentencia, de un proyecto de sentencia, la revisión humana de un proyecto de sentencia. ¿Cuántas veces el texto es firmado por el juez sin su lectura global, integral, analítica? Por el simple hecho del tráfico del día a día. Imagínense lo mismo llevado al volumen de la toma de decisiones automatizadas.
¿Cómo va a realizarse esa revisión de carácter humano? ¿Va a ser meramente formularia? ¿Va a ser automatizada también? Pero desde el punto de vista humano. Aquí Manuel dice, así como está escrito el artículo, bueno, al menos, aguarden un segundito, que se me ha corrido, dice, al menos que sea modificado luego de que se debata en el Congreso, todo indica que sea un juez el que declare la inaplicabilidad. Exacto. Y esto va a dar lugar también a una grandísima judicialización, porque vamos a tener que declarar la inconstitucionalidad de la norma en cada caso concreto, específicamente, y velar por esta protección a nivel constitucional. Y también porque vamos a debatir judicialmente la interpretación subjetiva que nos propone cada uno de estos artículos. La lucha de vuelta puesta en los hombros del titular del dato. Vos, como titular del dato, vas a tener que encargarte de debatir en cada caso si de golpe el responsable de tratamiento cree que algo no es pernicioso, vos tenés que debatirlo. Y defender que para vos era pernicioso. Y así sucesivamente, que algo era lesivo y demás. Que el interés legítimo te lesiona y la defensa obviamente que haga el contrario diciendo no, el interés legítimo era adecuado y demás. Entonces tenemos muchísima persistencia de estas cuestiones que van a generar una ultraactividad de carácter jurisdiccional que va a ser muy compleja de abordar. Y deberíamos prever que esto no salga de esta manera, que se corrija antes, que se dejen de lado todos estos adjetivos que terminan dando lugar a interpretaciones subjetivas de parámetros que no están definidos jurídicamente de forma objetiva. El razonablemente estime, tenemos que cortarla con el razonablemente, proporcionalmente y todos los mente que se le ocurre a esta norma. Y también la tercerización del deber de definición en el criterio subjetivo del responsable o del encargado de tratamiento. Dicho esto, simplemente también para ir resumiendo un poco en cuestión, ¿no? Yo les había mencionado, ¿no? ¿Qué voces faltaban? ¿Qué voces? Además de la técnica. Voces obviamente identificadas que faltan, las voces pertenecientes a colectivos minoritarios, o sea, colectivos LGTBNBQ2+, o sea, no hay absolutamente ninguna cuestión relativa, ¿no?, a la protección específica de los datos, mismo también la cuestión de género, tampoco protección específica o régimen específico de datos de género y datos relacionados, tampoco la protección específica, justamente estando en un país que tiene esa problemática de manera persistente, la protección de datos pertenecientes a personas racializadas, afros y marronas. No basta una mención de la etnia en los datos sensibles. Claudia allí en el chat dice voces de personas discapacitadas. A ver, pertenecientes a cualquier tipo, ¿no?, de vulnerabilidad o hipervulnerabilidad, personas con discapacidad, personas migrantes, personas pertenecientes también a comunidades de pueblos originarios, personas que vivan en condiciones de ruralidad o de vulnerabilidad de carácter socioeconómico. ¿Dónde están los regímenes específicos de protección de estas condiciones particulares de hipervulnerabilidad? Requerimos que esto sea sí o sí regulado. No se puede perder de vista esta cuestión. Y por otra parte también ver las grandes falencias en cuanto a derechos. Recién vimos uno, justo con la pregunta de Manuel, tan puntual, ¿no? tan adecuada con esto del mismo derecho que a mí realmente me desvela del anteproyecto, porque lamentablemente fue un punto que, si todos escucharon la presentación del texto del mismo, se esperaba con ansias, se había pronunciado como una de las grandísimas nuevas características del proyecto y realmente no hizo más que decepcionarnos. Y en relación a la temática de los derechos, también tenemos grandes ausentes. Aquí en el chat Claudia mencionaba también un punto que quería también detenerme en la charla del día de hoy. ¿Dónde está el derecho al olvido? ¿Dónde? Hemos tenido un fallo sobre un leading case hace poquito tiempo,
en el cual nuestra Corte Suprema de Justicia estableció con su opinión lineamientos por los cuales nosotros podríamos haber cristalizado en una norma puntos de claridad respecto del ejercicio del Instituto del Derecho al Olvido a nivel nacional en nuestro país. ¿Dónde está efectivamente ese derecho? Solamente se reguló la supresión, no se añadió el tema del derecho al olvido, ni siquiera como una parte de la supresión de datos como lo hace el RGPD o el GDPR. No tenemos esa regulación. Se perdieron una oportunidad capital de introducir un derecho que yo espero que en el plazo de estos tiempos, después de que hayan absorbido los comentarios, los aportes, obviamente en lo personal he hecho mi cuota, ¿no?, de aporte como profesional en la materia, porque creo que nos debemos como sociedad la mejor ley de protección de datos personales que podamos tener, y espero que ese proyecto refleje las expectativas que tenemos en el área y refleje los nuevos parámetros protectorios, porque es necesario, es un derecho humano fundamental por el que debemos luchar y por el que debemos también darle a conocer a la ciudadanía que tiene ese derecho. Es un derecho humano fundamental muy ignorado y capital en nuestra era digital. Entonces, ¿por qué hemos perdido la oportunidad de incluir este derecho? Tenemos todavía tiempo de volver hacia atrás en nuestros pasos, incluirlo en el texto y que salga ya sea en el segundo, ¿no?, en la segunda versión del anteproyecto o en el proyecto en su momento, pero que esté presente ese derecho. Porque si bien, obviamente el caso, y lo saben a través de los artículos de doctrina que he publicado, que han sido muchos en la materia, del comentario a fallo tanto de Cámara como de primera instancia, también los sucesivos comentarios de doctrina que he realizado en función, ¿no?, del fallo de la Corte Suprema de Justicia en varias publicaciones. Ya saben, obviamente, mi opinión al respecto de la no aplicabilidad del instituto en el caso concreto, y haber compartido el criterio de la Corte y haber realizado también mi participación como amicus curiae, presentando fundamentos que luego fueron obviamente coincidentes con los que emitió la Corte en función de la primacía del respeto por la libertad de expresión y del libre acceso y flujo de la información. Ahora, sin perjuicio de eso, todos los lineamientos que por oposición son y surgen justamente, ¿no?, de la interpretación contraria de los parámetros por los cuales se origina el rechazo de la pretensión, en el caso, clarísimamente sirven para construir el instituto del derecho al olvido de dónde sí se lo puede aplicar. De hecho, uno de mis artículos de doctrina ha sido eso, dónde sí podemos aplicar el derecho al olvido. Entendamos que este caso que ha generado estas audiencias públicas, este amicus curiae de la Corte Suprema de Justicia y su opinión tan trascendental en la aplicación de este instituto, nos ha dado justamente el norte sobre dónde sí se podría. Si en este lugar era totalmente inadecuado, bueno, ¿dónde sí es totalmente adecuado? Y esto fluía perfecto para ser inserto en una moderna ley de protección de datos personales. Y perdimos lamentablemente, ¿no?, la oportunidad capital de introducir esto. Y lamentablemente no es el único, sí, el único de esos derechos ausentes, ¿no?, en ese listado lamentable, ¿no?, de derechos por los cuales vamos a tener que seguir luchando, vamos a tener que seguir combatiendo, ¿no?, para obtener el reconocimiento de estos mismos, en particular varios derechos que además yo los he mencionado desde el punto de vista teórico en muchísimas de mis producciones. La autodeterminación informativa dinámica, o sea, una cosa es reconocer la autodeterminación informativa como base de la protección, clarísimo está, pero también es interesante y sería necesario, ¿no?, que protejamos la autodeterminación informativa dinámica como derecho, el consentimiento informado dinámico también como derecho de los titulares de los datos, el derecho al anonimato, que brilló también por su ausencia, o sea, un anonimato concebido legalmente y estructurado conceptualmente de forma acorde a nuestra ley de datos. Pensemos lo siguiente, estamos en un proceso de reforma de la ley de protección de datos personales con una autoridad de aplicación que nos ha dicho que nos quiere proteger más a nosotros titulares de los datos, al mismo tiempo que para que la población con carácter general
pudiera preservar un subsidio de servicios públicos domiciliarios, tuviera que, por medio de una declaración jurada, renunciar expresamente al derecho de secreto legal de carácter fiscal, bancario, registral, etcétera, 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 y a todo otro derecho, ¿no?, de secreto que hubiera sido legalmente, ¿no?, definido. Entonces, me cuesta muchísimo creer que realmente nos están queriendo proteger más, cuando en realidad la autoridad de aplicación no dijo nada al respecto, no sancionó a nadie por esta cuestión, no se pronunció sobre la renuncia masiva del derecho al secreto, que es prácticamente la imposición de una cláusula abusiva en un contrato con la población, desde lo público. Estamos tan familiarizados, y esto también mirando, ¿no?, a Manuel y a otros que están aquí presentes en materia consumeril, tan familiarizados con las cláusulas abusivas de las condiciones, ¿no?, de los términos y condiciones de privacidad, que de golpe el Estado utilice una cláusula abusiva en materia de tratamiento de datos, y que la autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, así sea de la vieja, porque esté persiguiendo la nueva, no tiene que dejar de proteger la aplicabilidad de nuestra ley histórica, que actualmente es la vigente que tenemos. ¿Cómo no ha dicho nada? Se le ha puesto un precio público basado en el estado de necesidad de la población al derecho de autodeterminación informativa de la ciudadanía. Eso es absolutamente indignante. Y que no haya habido ningún pronunciamiento público sobre la retrotracción, porque una cosa es solicitar que se preserve un subsidio y permitir, por ejemplo, el entrecruzamiento de datos o la cesión de datos y demás, pero no renunciar a un derecho. Hay una diferencia bastante pronunciada entre permitir excepcionalmente un procesamiento a renunciar de manera irrestricta a un derecho, de forma no taxativa. No es solo un secreto, son todos los secretos legalmente dispuestos. ¿No les parece muy similar a cualquier práctica, cláusula abusiva que te dicen, sí, usted renuncia a todo derecho de reparación, ampararse a cualquier ley protectoria en materia de privacidad? Entonces sí necesitamos una expresión del derecho al anonimato, una expresión real del derecho a la confidencialidad, al secreto estadístico. Estamos pasando el mismo año de un censo en el cual te preguntaban, al pasar, tal vez por instrucciones equivocadas o no, el caso de tu nombre, apellido, edad. Me encanta el secreto estadístico, en un contexto de identificación absoluta del titular del dato. ¿Dónde queda el secreto estadístico en un contexto en el cual prácticamente no existía? Y donde a la persona se le solicitaban datos identificatorios inequívocos para completar el censo digital. ¿Quién disociaba esos datos? ¿Con qué responsabilidad? ¿Cómo se auditó ese procedimiento? Cuando se podía recuperar luego, ¿no? Porque la gente que volvía a consultar el comprobante tenía capacidad de recuperar los datos que se deberían haber perdido, ¿no?, que deberían haberse destruido. Entonces, muy complejo. Hay que reconocer este tema, ¿no?, del derecho al anonimato. Y otra cuestión, y acá justo con una de las preguntas del chat, sobre la propiedad de nuestros datos, si alguna vez la tuvimos o no son expropiados. En la presentación del anteproyecto, recuerdo, ¿no?, y esta es una cuestión tal vez desde el punto de vista teórico bastante interesante. En la presentación del anteproyecto, una de las disertantes mencionaba, ¿no?, que no quería, ¿no?, hablar de la propiedad de los datos, ¿no? O sea, no quería referirse a la propiedad de los datos personales, sino solamente al derecho humano fundamental sobre la protección de datos, porque la propiedad de datos, ¿no?, nos llevaba a otro mundo. Bueno, yo he tenido, desde el punto de vista teórico también, el mismo tipo, ¿no?, no de planteo, ¿no?, pero de oposición en relación, ¿no?, a
considerar, ¿no?, al paciente como consumidor. Yo desde muy temprana edad, al introducirme al ámbito protectorio, consumeril y al especializarme en el tema, siempre he entendido que los pacientes también ejercen como consumidores, y de hecho con este tema, ¿no?, de los cambios de términos y condiciones de la aplicación WhatsApp, lo han visto con la denuncia administrativa que interpuse en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, también pensando en este mismo tipo, ¿no?, de diada protectoria, el titular del dato como consumidor y usuario. Y claramente tengo la firme visión de que uno tiene un derecho humano fundamental, personalísimo, a la protección de sus datos, pero al mismo tiempo esto no contradice el hecho de que nosotros somos propietarios y dueños de nuestros datos. Por lo tanto, esto de no entender y no reconocer la propiedad es tal vez una práctica simbólica abusiva en la cual no se nos reconocen las lesiones materiales en función de las vulneraciones en materia de datos personales. Porque si se nos reconocieran que nuestros datos son nuestra propiedad y cada vez que vos violentás la protección que esos datos merecen, me estás ocasionando un daño concreto, y no es solamente una cuestión personalísima, no es una cuestión de carácter humano, sino es un daño concreto, parametrizable, cuantificable, identificable, nos dejaríamos de dar vueltas con esto de no saber cómo reparar los daños que afloran en función de las vulneraciones a la Ley de Protección de Datos Personales. Que seamos propietarios de nuestros datos no quiere decir que no tengamos un derecho humano fundamental en relación a ellos mismos. Son dos cosas que pueden coexistir, de la misma manera que podemos ser pacientes y consumidores al mismo tiempo, de la misma manera que podemos ser titulares de los datos y consumidores y usuarios al mismo tiempo, ¿sí? Otros derechos que nos faltaban, bueno, más allá de regular la seguridad como principio, regularla como derecho. Cambia la perspectiva, cambia el contenido, deberíamos haberlo hecho. En lo que respecta a la limitación del tiempo de tratamiento, también deberíamos haber verbalizado el plazo. Esta cobardía de no verbalizar el plazo, no limitarlo, no es una verdadera limitación al tratamiento. Colocar de vuelta el tratamiento ceñido a la finalidad y bueno, y cuestiones tales como el interés legítimo, nos lleva a que la limitación del tratamiento no está muy clara en relación a los titulares de los datos. Nos falta un reconocimiento del derecho a la reparación de daños, de forma expresa y puntual. Un derecho real de no ser objeto de perfilamiento y de no ser objeto de toma de decisiones automatizadas o de derecho de oposición que no esté condicionado y con una revisión real, externa y no dependiente del propio responsable de tratamiento. Y en relación a esto, ¿no?, en relación al tema del derecho a la reparación, aquí en el chat justo lo mencionan, daños punitivos, gran instituto que podría haberse aplicado, y además, no olvidemos otra gran amiga del derecho a la reparación, que son las astreintes, las sanciones pecuniarias disuasorias. Además de los daños punitivos, si yo tengo como autoridad de aplicación un responsable de tratamiento, o lo mismo en una situación judicial, si tengo un responsable de tratamiento que está incumpliendo de manera reiterada, puedo establecer esas sanciones pecuniarias disuasorias a los efectos de que repare y retrotraiga esa conducta de carácter lesivo. Entonces, hay muchísimas otras cuestiones que se podrían haber ampliado, ¿no?, en el plano también de las obligaciones de los encargados, ¿no?, y de los responsables de tratamiento, más allá de la introducción de estas cosas que ya encontramos en el RGPD y que, bueno, son deuda de nuestro sistema desde el año 2016 en adelante, que son la temática de los estudios de impacto, ¿no?, en materia de protección de datos personales, los informes previos, la necesidad o la introducción de nuevos roles, como ser, por ejemplo, el delegado de protección de datos, que es absolutamente necesario introducirlo, pero fuera de estas cuestiones, lo que sigue siendo deuda es no tener solamente un capítulo sexto sobre protección de datos de información crediticia,
tener una ley moderna que establezca regímenes específicos de todas las situaciones particulares y a su vez una ley moderna que no pierda elementos en relación a nuestra ley anterior histórica. Si ustedes analizan y cotejan el texto de una norma con la otra, obviamente por razones de brevedad, siendo que ya nos acercamos al cierre de la charla, no puedo cotejarles obviamente punto a punto el texto, pero lamentablemente hay ciertas cuestiones que estaban reguladas en la ley 25.326 y que no fueron reguladas, transcriptas o al menos respetadas en el texto del anteproyecto publicado recientemente, por lo cual, bueno, no deberíamos estar volviendo hacia atrás. Es decir, ya no solamente es el problema de ir hacia adelante con cosas mejores, sino no perder ni siquiera las bases, ¿no? Y hay algunas cosas que no han sido transcriptas, no comprendo si por error o intencionadamente, pero la realidad es que algunas cosas que estaban reguladas antes hoy en día no están reguladas y no había necesariedad desde el punto de vista teórico de sacarlas, ¿no? Sacar estas cuestiones en materia regulatoria. Dicho esto, además de las cuestiones relativas a los derechos de los titulares, bueno, se amplía el tema de la portabilidad, lo cual, bueno, hay que pensar después cómo se puede llegar a ejercer. Las limitaciones, ¿no? Y las excepciones al tratamiento, al reconocimiento de los derechos de los titulares también son un poco amplias y deberían haberse visto reducidas. Y en lo que respecta también a las cuestiones relativas a los principios, ¿no? Principios de tratamiento en materia de datos también podrían ser más, más principios, ¿no? Principios modernos que nosotros no vemos reflejados, que sí podrían haber enriquecido de manera ejemplar este texto, ¿no? Diciendo, bueno, yo realmente apoyo esa protección plena e integral de los datos, de los metadatos, de los subproductos de procesamiento, establecer excepciones limitadas al consentimiento, como veníamos hablando con anterioridad, generar prohibiciones expresas de registros en determinadas situaciones, como ser las cesiones irrestrictas, las transferencias de carácter irrestricto, caracterizar de manera adecuada el tema del cumplimiento del deber de información, o sea, el principio de información, para que esa información sea realmente completa, la lealtad en el tratamiento e incluir mayores precisiones, lo mismo con respecto a la licitud, ¿no? de los tratamientos, el establecimiento bien adecuado, no solamente de la responsabilidad, como dice, ¿no? Proactiva y probada, ¿no? o demostrada, eh, sino también, además de esa responsabilidad proactiva, las temáticas, ¿no? de la prevención, de la precaución y de la proactividad con una claridad proporcional, ¿no? a la relevancia del texto, y lo mismo con el tema de las medidas de seguridad, o sea, el principio de seguridad. Vieron que nosotros tenemos ahora en el anteproyecto el reconocimiento también de algo que venía, ¿no? de la ola del reconocimiento anterior, del proyecto anterior, que es el tema de la protección de datos por diseño y por defecto. Traducción, ¿no? del privacy by design y privacy by default. Bueno, hoy en día tenemos que tener privacy by design y by default, debemos tener trust by design y trust by default, que es confianza por diseño y por defecto, y security by design y security by default también. Y no tenemos esos principios, o sea, en un texto de anteproyecto del año 2022 todavía no están estas cuestiones. En lo que respecta a la innovación sobre los plazos, ¿no? de notificación de los incidentes, de pasar a 48 horas, no nos lleva también con el tema de la corrección de lo que se podría haber hecho en ese artículo, ¿no? O sea, la notificación y la comunicación de los incidentes, ¿de cuáles? Y de todos, no de solo algunos, porque siempre el titular del dato tiene, ¿no? alguna cuestión extra en materia de seguridad para agregar a esa ecuación y tal vez defenderse, ¿no? contra lo que podría llegar a, ¿no? a afectarlo. Así que bueno, además de esto que les mencionaba, de los 3 principios de privacidad, seguridad y confianza por diseño y por defecto, también el tema de anonimato por diseño y por defecto en aquellas cuestiones donde exija el cumplimiento de ese deber, y en cuestiones también la confidencialidad mejor expresada y otro tema pendiente, la protección de la expectativa de privacidad, porque también es una gran deuda para los trabajadores, ¿sí? O sea, la expectativa de privacidad es un concepto jurídico moderno que debería acompañar, ¿no? también el tema este de la autodeterminación informativa, ya que quieren modernizarse, háganlo con todo.
Y en relación al principio de calidad de los datos, hubiera estado bueno que en vez de mencionar alguna de las notas características del principio de calidad, se hable principio de calidad y todas y unas de las características que tiene que tener el principio de calidad del dato, porque parece que han seleccionado algunas del listado, pero no todas las que puede llegar a tener ese principio particularmente. Bien. Por lo tanto, bueno, realizado este recorrido en la charla del día de hoy, quiero sí dejar un mensaje, entre comillas, de esperanza, en el sentido de que todavía tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo para corregir estas cuestiones. Yo particularmente los invito, ¿no? a participar, o sea, creo que lo mejor que podemos hacer, ¿no? como ciudadanos y como especialistas y como juristas es participar en este proceso a los efectos de pulir los defectos que estamos viendo en el anteproyecto, corregirlo, es decir, ayudar, ¿no? para ver si al fin y al cabo, ¿no? nuestras voces son efectivamente oídas e incorporadas en el texto para que esto no salga, ¿no? en una norma que no cristalice realmente toda la potencia que tiene que tener, ¿no? en nuestros días la protección de datos personales, lo que no es menor, lo que va a definir un montón de cosas y va a durar durante mucho tiempo, porque bien sabemos que nuestras leyes no duran poco, no cambian tan fácil, o sea, estamos viendo que ya simplemente para la lucha del cambio de la ley de protección de datos personales ya se han ido unos cuantos años, estamos prácticamente, ¿no? desde el 2016 en forma continua con algunos intentos de reforma y proyectos que se están enviando y todos proyectos, ¿no? que van perdiendo progresivamente estado parlamentario y hasta ahora, bueno, no ha encontrado salida, ¿no? Para prosperar una verdadera reforma, ¿no? de ese cuerpo normativo. Entonces, creo que esperar, ¿no? Esperar realmente que este proceso termine, ¿no? dando lugar a una buena y ejemplar regulación. Creo que sí, críticamente tengo que señalar que el camino por donde vamos no me está dando realmente la visión positiva que esperaría sí tener de la lectura de un anteproyecto, o sea, cuando vemos ya contrastes entre lo que sucede en los hechos, en nuestra vida cotidiana como ciudadanos, y las intenciones que nos verbalizan, y lo que vemos de vuelta efectivamente cristalizado en la norma que va a entrar en vigor, hay un salto bastante cuántico, ¿no? entre lo que se dice de lo que se va a hacer y lo que efectivamente ocurre en los hechos y lo que se ve o traduce jurídicamente desde el texto. Entonces, bueno, la ingenuidad puedo mantenerla relativamente, pero sí espero, bueno, que sea un proceso verdaderamente participativo. A la fecha ha tenido muchas deficiencias, o sea, yo las he apuntado particularmente con esto de la transparencia del proceso, es decir, sería muy bueno, por ejemplo, que para los aportes y las sugerencias que se van realizando y las contribuciones que se van realizando en materia de corrección al anteproyecto, estuvieran públicas, o sea, accesibles por todos los ciudadanos, no solamente que se suban a su página los comentarios informales, sino que la gente pueda ver cuáles fueron los aportes, de qué, o sea, qué dicen, o sea, que tengan capacidad de leer y participar realmente, ¿no? en ese proceso, e interactuar en el proceso de una manera mucho más fácil, ¿no? Y creo que lamentablemente eso no está pasando, tampoco se le está dando mucha consideración, ¿no? al federalismo que debería tener y que debería preservarse, ¿no? en un proceso de estas características. Por lo tanto, bueno, hay mucho por corregir. Había también mucho para pensar desde lo que había sucedido con el proyecto anterior, o sea, las críticas que había tenido, por ejemplo, no sé, las plataformas de Justicia 2030. Había muchas cosas que también se habían dicho, ¿no? sobre el proceso anterior que se pudieron realmente mejorar y lamentablemente no pasó eso, ¿no? Se habla mucho de transparencia, de apertura, de participación, pero bueno, ¿dónde está esa real apertura? ¿Dónde está esa real participación? Eso es algo también que queda todavía por ver, sobre todo también desde el punto de vista de accesibilidad a la gente. Es decir, nadie duda que los especialistas han participado, los que han sido invitados a las mesas de debate,
y otras cuestiones, y los que han asistido a los eventos realizados en el territorio, ¿no?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nadie dice que esos especialistas no hayan sido incluidos. La realidad es que deberían todos tener capacidad de acceder, más allá, ¿no?, de conectarse a YouTube y mirar en directo, ¿no?, una videoconferencia. Y por otra parte, también la democratización de acceder a esos pasos previos, entre comillas, en los cuales teóricamente se gesta el proyecto, ¿no?, el texto del anteproyecto. Porque esto de volcar el producto terminado a la población a través de un procedimiento opaco y cuasi mágico de creación del texto no es suficiente. Es decir, realizar 7 mesas, ¿no?, de debates que no fueron transmitidas de forma pública, que no tienen una grabación accesible, ¿no?, al público en ningún lado, más que una noticia en la que solamente se listan de forma enunciativa los participantes a la misma, no da lugar a saber qué es lo que se extrajo teórico de esos encuentros, qué posiciones se vieron representadas, qué es lo que se hizo concretamente a nivel trabajo, porque ninguno de nosotros como especialistas puede llegar a creer que en 7 encuentros de 4 horas se produce una ley. Está muy claro que, que la producción de la misma sucedió en algún otro espacio y con alguna orientación, entonces sería bueno transparentar esos procesos, de la misma manera, ¿no?, que estamos exigiendo que se muestren los algoritmos, o queremos, ¿no?, como habitantes, que se muestren los algoritmos. Bueno, también quiero el algoritmo de formación de cómo se construyó este anteproyecto, cosa que no pude ver ni siquiera siendo experta, como así tampoco habiendo sido invitada a las mesas de debate, ¿no? Entonces, bueno, es muy opaco para la ciudadanía estas cuestiones, y bueno, esperemos que se tome el volante, se corrijan estos puntos, estas deficiencias, y que bueno, que a futuro realmente nos espere la mejor regulación que podamos tener en el ámbito de la protección de datos, y que verdaderamente sea ejemplar y que vele por nuestros derechos en relación a nuestra autodeterminación informativa en nuestro país para los años que quedan por venir, y también obviamente para todas, para todos, para la ciudadanía en general, que sea una ley que realmente proteja los intereses de los titulares de los datos, que respete ese espíritu que era justamente la teleología de la norma, y que no se enceguezca por proteger de manera indirecta o de manera velada los intereses de la industria. Así que bueno, nuevamente agradezco mucho, ¿no?, a la facultad, a Ciencias Jurídicas de la USAL, y obviamente, bueno, también a Martina nuevamente por todo el apoyo con el encuentro, la organización, y demás detalles, y la generosa presentación que ha tenido y moderación del encuentro. Y bueno, en el chat les he dejado, ¿sí?, a todos contactos de redes sociales,